Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Soy Isidora Stevenson, codirectora de la Muestra Nacional de Dramaturgia junto con Marco Antonio de la Parra, y les doy la bienvenida a este segundo live que estamos teniendo con dramaturgos y dramaturgas cuyos textos han sido seleccionados en el concurso que da paso a la Muestra Nacional. Y hoy tenemos a un dramaturgo, escritor, director teatral, guionista y autor de la obra Tú no eres hermana, un conejo desesperado corriendo por el campo chileno. Y le doy la bienvenida a Marcelo Leonard. Hola, Marcelo. Hola Isi, ¿cómo estás? Qué Bien. bueno estar con ustedes. Sí, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Oye, quería invitarte un poco a que comentáramos, para quienes no te conocen, cómo partes y de ahí acercarnos en la conversación hacia lo que es el texto, la muestra. Perfecto. Quería preguntarte primero, ¿cómo empieza tu acercamiento al teatro? A ver, es tan como antiguo que no hay como un origen, ¿cachai? O sea, a mí de chico siempre me gustó, de hecho, curiosamente lo que a mí más me gustaba era como actuar. Eso era lo que de chico, o sea, como que cuando había que hacer un papel de algo de niño, me refiero 5 años, 7 años, siempre era yo el que salía adelante, ¿cachai? Como en eso. Por lo tanto, siempre me gustó empezar a montar como obritas de teatro cuando había que hacer cosas en el cole, y para mí el punto crucial fue como la primera obra de teatro profesional que yo vi, así como que fue el año, me acuerdo, el año 84, yo tenía 13 años y mi papá era como compañero de curso, ponte tú, como en el colegio de Raúl Osorio. Entonces me dijo, ¿cómo te interesa el teatro? Se lo encontró una vez y mi papá me llevó, digamos, como al Teatro de la Católica, y el Raúl nos invitó a ver La Balsa de la Medusa de un Wolf. Justo. Que era, claro, yo la vi y aluciné. Yo pensaba que Egon era un señor que se ve como alemán, que se había muerto hace mucho tiempo. Me encantó el teatro, el montaje, me acuerdo que me gustó muchísimo. Y a partir de ahí me interesé y empecé a ver muchas obras que a mí me marcaron mucho. En general eran obras como de la Católica. Me acuerdo que después vi un montaje de Flores de Papel, que era como un egreso. Después vi El Pueblo del Mal Amor, de Juan Radrigán. Y nada, pues ahí yo ya tenía más o menos decidido que quería estudiar teatro. De hecho, la carrera estuvo cerrada un tiempo, por lo tanto, cuando salí del colegio no pude postular a la carrera porque estaba cerrada. No, por un rollo político que había habido en la Católica, entonces la abrían 2 años sí, 2 años no, para que no hubiera tanta gente. Y el 89, entonces, finalmente que se abrió la carrera, ahí entré. Y paralelamente, siempre me gustaba escribir los textos que montaba, o sea, desde el colegio. Entonces, yo siempre sabía que quería ser director y dramaturgo. Y también cuando entré, también quería ser actor. O sea, empezaste a escribir desde el comienzo. Sí. No, ya, no es como esto, como lo que me pasó a mí, que pasamos por la actuación y terminamos Claro, cayendo. no, para mí siempre, o sea, como que mi sueño, digamos, o sea, como mi perspectiva era escribir, dirigir y actuar mis obras. Eso era lo que yo quería hacer, y paralelamente el rollo literario. O sea, yo también quería ser escritor, digamos, no de teatro. Eso también me interesaba mucho. Nunca los tiré como a pelear, ¿eh? O sea, como que me parecía que las dos cosas podían ser. Y eso, como te digo, fue desde muy chico, digamos. O sea, no recuerdo otro deseo excepto el de haber sido probablemente músico y tener un grupo, pero siempre fue como lo que quise hacer. Súper. ¿Y por qué no seguiste actuando? ¿Fue un poco por descarte, por este rol que asumiste, o es por algo en particular? No, yo entré en la escuela. A mí la escuela de la Católica fue el lugar donde yo siempre quise estudiar, siempre. O sea, yo pasaba del colegio, pasaba por el Campo Oriente y yo decía, aquí quiero estudiar,
y iba al Teatro La Católica y decía, aquí quiero actuar, digamos. O sea, era como el lugar, era como bien mítico para mí. Pero cuando yo entré, ponte tú, como el primer semestre, como que a mí me fue súper bien, y me fue bien como en los ramos como actorales, y también me iba bien como en dramaturgia, inmediatamente como que a mí las clases con el Egon me encantaron siempre, con el Egon Wolf. Eh, y después ya como que empecé como con un choque con la manera, con lo que se enseñaba en la escuela, digamos, que en un tiempo yo fui como bien, como hostil a eso, y después me doy cuenta que era la manera en que se hacía ahí y que o sea, yo no encajaba, digamos. Y la manera en que se enseñaba. Después también me di cuenta que no era solamente la manera en que se enseñaba en la escuela, sino que soy como un poco alérgico a la educación como vertical. Y era o vertical o me enseñaban cosas que a mí no me interesaban y que sabía que, o sea, las pispaba un poco y me daba cuenta que no me interesaban y ¿para qué? Entonces hubo a finales del segundo año, que fue un año de mucha crisis en el profesorado, mucha crisis en el alumnado, bla, bla, bla. Yo me eché 2 ramos, que eran como los ramos esenciales, digamos, que eran como actuación y movimiento, ponte Claro, tú. los troncales. Y claro, claro. Y me acuerdo que hicimos una obra donde yo tenía un papel donde decía 2 textos, entonces yo, o sea, estuve desmotivado absolutamente el semestre completo, que era, el profe era el Alfredo Castro, y me eché los ramos y me acuerdo que salí y yo dije, esto no me, como los ramos eran anuales, más encima tenía como que repetir como todo el año, ¿me entendí? O sea, era como, entonces dije, no, chao, yo esto no, pero no tenía ningún interés en dejar el teatro. O sea, era bien curioso. Entonces, como ya me retiré y ¿qué hago? ¿Y qué hago? Nunca terminaste la carrera, Marcelo. No, yo estuve 2 añitos nomás chao. Y me acuerdo que cuando me fui, claro, eh, um, con la Nona Fernández y con la Larisa Contreras y la María, no, la Larisa todavía no está, con la María José Gaiguillo, dijimos, oye, pero hagamos una obra. Yo había escrito una obra que era donde tú terminabas después de 2 años, terminabas el taller de dramaturgia con el Egon, que tenías que terminar una obra. Y yo me acuerdo que yo la obra ni siquiera la terminé, o sea, como que la dejé porque dije, bueno, a mí esta obra me interesa y no la voy a terminar apurado. Entonces yo se la entregué al Egon y le dije, no te la voy a entregar apurado para que me pongáis una nota, no tiene sentido. Bueno, el Egon igual me puso una muy buena nota, obviamente, y dijimos, montemos esta obra. Entonces yo me fui a la escuela, esa obra se tenía que montar después en el teatro, en el siguiente curso de la Católica se montaban las obras del taller de dramaturgia, así como... Y yo la rescaté porque en esa época las obras eran escritas a máquina. Entonces se la tuve que pedir, me acuerdo que a la nena Muñoz, que era la que hacía ese curso, me dijo, oye, queremos hacer esta obra. Y yo le dije, no la hagas porque rescaté el texto, digamos, para sacarle fotocopia, la O sea, la terminé, copia única era esa, copia básicamente. única. No, exactamente, era la copia única, yo no tenía copia de eso. Y claro, sacamos fotocopia y la mandamos al Festival del Instituto Chileno Norteamericano, que era el festival donde iban a dar la gente cuando salía de la carrera. O sea, como el quinto o sexto año, la gente mandaba sus obras como para hacer sus primeras armas, ¿cachai? Y nosotros mandamos la obra cuando nosotros estábamos como, o sea, la Nona y la José y el Álvaro Morales, que era compañero mío de colegio, de curso en el colegio, y que él estudiaba donde Fernando González, y mandamos la obra para hacerla en el norteamericano. Y la hicimos en el norteamericano, o sea, como que quedamos al tiro. Entonces, fue nuestro primer estreno profesional cuando las chiquillas estaban como en tercero. Todavía en la escuela. Y claro, todavía en la escuela. Entonces yo paralelamente me puse a escribir como literatura y después en el lapso como de 4 años, entre el 91 y el 95, hicimos 4 obras. En una época donde, que ahora yo lo veo igual, que me parece súper bien, en una época donde hacer teatro como juvenil no existía. O sea, piensa tú que nosotros cuando participamos en el norteamericano, el año anterior había ganado Víctor Carrasco, que es unos años mayor que yo, digamos, y el año anterior había ganado Salmón Vudú, que era de la tropa. Entonces eran como
insisto, eran como los gallos que salían de la escuela, se titulaban y hacían su Eran los primera... emergentes. Éramos muy chicos, Ya. éramos muy chicos, éramos muy chicos. O sea, en la primera hora yo la estrené, yo tenía 20. Y era obra profesional, y como que iba, pues, tú, no sé, como gente de teatro. Me acuerdo cuando hicimos la primera obra, se acercó, ponte tú, como a saludar, ponte tú, no sé, Gustavo Mesa, y nos saludó y dijo, oye, te felicito, por supuesto que hay cosas que yo te podría decir de la obra, pero probablemente tú vas a encontrar que soy un viejo de mierda, así que no te las voy a decir, bienvenido al teatro. Y uno sentía esa cuestión como que era como un bautizo, ¿cachai? Entonces eso fue como bonito, y eso que hiciéramos muchas obras muy cabros chicos. Y aparte de Levo, Marcelo, ¿quiénes son tus maestros, maestras, referentes al momento de escribir o de dirigir? ¿O quiénes fueron significativos o significativas en tu proceso como dramaturgo? Que como dramaturgo, el Egon básicamente porque era, o sea, era mi dramaturgo favorito desde que era como adolescente, y después fue mi profe. Entonces, y yo tuve muy buena onda con el Egon hasta el final, digamos, ¿cachai? Y lo que tenía el Egon en su curso de dramaturgia, que como te digo duraba 2 años, que yo te diría que por lo menos los 3 primeros semestres lo que él hacía era eh, pasar ciertas cosas como teóricas, pero muy poquitas, y después te pasaba como las obras, ¿cachai? O sea, entonces uno ve, siempre digo, o sea, nosotros vimos desde Edipo hasta Albi con el Egon. Obviamente que en su selección no vimos nunca Brecht, no vimos nunca Beckett, ¿cachai? Pero sí vimos a los norteamericanos, vimos a Ibsen, vimos a Shakespeare, y cuando tú analizás esas obras entonces, claro, por algún lado viene eso. Pero creo que lo que más a uno le influye en general es como la vida. ¿Eh? Yo creo que eso es como... a mí lo que más me influyó del Egon no era no una cosa técnica. El Egon nos decía, escriban sobre sus fantasmas. Esa era la frase que tú puedes decir, oye, escriban sobre sus fantasmas, sobre lo que les duele, sobre lo que les importa. Eh, eh, Y en otros términos, yo estaba pensando ahora, o sea, para mí ponte tú, una cuestión más clara que no tiene nada que ver ni con el teatro, ¿cachai? O sea, para mí un personaje clave de mi vida, ponte tú, pero clavísimo, ha sido, ponte tú, fue John Lennon y Charly García. O sea, como que yo pienso más bien en esa instancia, incluso a la hora de escribir. Después uno va dando vueltas con gustos de cineastas que te gustan más, cineastas que te gustan menos, directores. En el teatro lo de los directores es más raro porque uno tiene como que solo la instancia nacional. Claro. De repente uno ve cosas que ve afuera o cosas que vienen a Chile y uno dice, qué interesante esto. Y uno agarra cositas, pero en el fondo tampoco es que cambie mucho su modus operandi. ¿Cachai? Y agarrándome de esa frase que decía el Egon, que había que escribir sobre los fantasmas, en las más de 10 obras que has escrito, ¿crees que hay fantasmas que se repiten? ¿Que hay ciertos temas que circulen por esos materiales? Yo creo que ha habido, ponte tú, en lo que yo escribo, y no hago ninguna distinción entre la literatura y la dramaturgia. Yo creo que había un proceso en mí que también tiene que ver con un poco como que le tocó a mi generación, ¿cachai? Yo en las primeras obras, por ejemplo, la primera obra era como un drama, te digo, era como un drama amoroso, pero como yo ni siquiera la había visto esa película, pero era como Locos de Amor, como de, como de esa, como de esa onda, ¿cachai? Eh, Después siempre tuvimos como en el grupo que en general las historias las inventábamos entre todos y las terminaba escribiendo yo. Teníamos como un influjo pop que era como bien importante, y sobre todo era el tema como de no hablar directamente de las cosas, no hablar del país, no hablar de... eh, y eso yo te diría que donde cambia como drásticamente en mi escritura y en mi literatura es cuando yo escribí Grita. Eh, 2004, ¿no? el 2004, porque antes de eso, como te digo, como que era, no sé, tú hicimos una obra que se llama, que fue una que ganó en el norteamericano como el 92, que se llamaba Sobre los mismos techos, y que era como
una ciudad asediada por un criminal, ¿cachai? Donde había toque de queda, donde había un hueveo con la policía, y nosotros no nos dábamos cuenta que estábamos escribiendo lo que nosotros que habíamos pasado en dictadura, ¿cachai? Creo que Grifero nos dijo cuando fue a ver la obra, dijo, oye, qué loco, cómo tocan este tema, ¿cachai? Y uno lo tenía como muy en el inconsciente. En los talleres literarios a uno como que lo invitaban a no escribir sobre la dictadura, el pasado, Pinochet, ¿cachai? Sino que como escribir como temas como más universales o más íntimos, ¿cachai? No, lo no social. Entonces me acuerdo que cuando yo escribí Grita, eh, eh, como que la idea era tocar el tema de la tortura, porque es una historia que tiene que ver con ese tema, pero yo lo quería hacer como de una manera un poco como contado como una película de suspenso, o como una película de terror. Y la idea era nunca mencionar ni la palabra tortura ni la palabra Pinochet. O sea, ese era fue una cosa como que me obligué, digamos. Y cuando nos ganamos el Fondar, me acuerdo que me encuentro con el Alfredo, que había sido jurado del Fondar, y entonces yo le digo, oye, vamos a promocionar esta obra, pero obviamente que no vamos a decir que es sobre la tortura, porque si es sobre la tortura no la va a ver nadie. Imagínate, el año 2004. Y el Alfredo me dice, me dice, pero Marcelo, no, si ese es el público, ese es tu público, el público que está interesado en hablar de esos temas, es el que te va a ir a ver. Le hicimos caso y efectivamente no nos fue a ver nadie. Pero la obra le fue bien en otros sentidos, digamos, ¿cachai? Le fue bien en otros sentidos. ¿Cómo? ¿Le hicieron película? ¿Hubo material Sí, audiovisual de sí, eso? no, después le hicimos película, se dio en el Sanfic, pero en realidad yo pensaba más bien que era una película, pero en rigor lo que nos quedó, digamos, por lenguaje y todo, es como el mejor registro de la obra posible. Lo hicimos con los mismos actores, eran las mismas escenas, entonces solamente íbamos cambiando las locaciones que la obra lo decía. Y fue como un trabajo que lo pasamos muy bien con la Carola de Negro y los diseños, la Larisa Contreras, que también actuaba, y ahí empezamos a trabajar con la Jimena y con el Seba Vila. Y nosotros como que nos conocíamos de la escuela y todo, pero no teníamos, o sea, de hecho ahí empezamos como a ser amigos, ¿cachai? Eh, y a partir de ahí como que se abre como que era lo que yo siempre en el fondo había querido hacer, como desde, que es como hablar de temas, ¿cachai? Meterse con cosas de la dictadura, pero no solamente de eso, ¿cachai? Ya estuvimos dándole un tiempo, también yo creo que fue como una travesía en el desierto, porque íbamos tocando temas que se empezaron a tocar después, ¿cachai? Y cuando nosotros los tocábamos era como un poco más raro, ¿cachai? Y después ya la siguiente etapa ya es cuando empezamos a hacer como texto en la compañía y los textos de la nona, ¿cachai? Ahora está Noche Mapuche. Perfecto. Oye, y sobre la muestra de dramaturgia, ¿cómo ha sido tu relación con la muestra? ¿La veías cuando estabas en la escuela? Yo esta es como la tercera vez que estoy como dentro, o dos y media. A ver, Yo las primeras muestras, o sea, la primera vez que yo me enteré de que había muestra era cuando ya la obra estaba lista, digamos que creo que la primera versión fue como más bien con unas bases como más chiquititas, ¿cachai? Oye, mándate una obra para esto, porque vamos a hacer esto. Yo creo que quedé en la tercera muestra de dramaturgia, con una obra que se llama Encadenados, que la dirigió la Viviana Steiner. Eh, estamos hablando de 1997 más o menos, ¿no? Creo que fue en 1997. Entonces fue justo después de que yo había dejado de un poco de hacer teatro, porque habíamos hecho tantas horas de cabros chicos, ¿cachai? Después nosotros nos fuimos a un viaje y ya me empecé a dedicar más a la literatura. Yo después estuve, imagínate, desde el año 95 hasta el 2004 sin estrenar una obra, ¿cachai? Y esa obra, claro, yo originalmente quise hacerla con mi grupo, el director de la muestra me dijo que no, porque era como que había como que variar el asunto, y en vez de hacer un resumen, que era lo que pasaba antes, que tú hacías como resúmenes de la obra, hicimos como un acto. Y fue interesante ver otra mano, obviamente que claro, yo soy director, entonces como que tengo
uno siempre tiene sus opiniones, digamos, ¿cachai? Y a mí me gustaba la muestra, me gustaba mucho. Siento que, voy a ser bien honesto, había como una especie de, había cierto teatro que me gustaba mucho del que se hacía en esa época y otro teatro que a mí no me gustaba nada, ¿cachai? Y en la muestra como que se mezclaban ciertas cosas. Me acuerdo de haber visto Nadie es profeta en su espejo, por ejemplo, de Jorge Díaz, y era, o sea, como estupendo, ¿cachai? Así como un texto, y junto con otras cosas que a mí no me gustaban. Me acuerdo que una vez alguien dijo, cuando había visto alguna obra mía o de la José Galleguillos, no me acuerdo cuál que una vez también estuvo en la muestra, como que dijo, ¿y, ¿y para qué cuentan historias en el teatro? Porque en esa época el teatro tendía a ser como mucho más abstracto. Y no estaba mal, o sea, era como un flujo poético, ¿cachai? Que se ponía en escena, ¿cachai? Entonces eso a mí como que de repente no me gustaba. Y después la siguiente vez que yo estuve fue con Grita, que coincidió con que nosotros íbamos a montar Grita y Grita sacó como una mención honrosa, que en esa época se hacía. O sea, como que habían 6 obras que tenían montaje y 3 que tenían mención honrosa. Y me imagino Y dura, ¿cómo funcionaba ahí? al final como que me invitaron, que sí, así como, por eso te digo que era como, es como bien media, porque como que me invitaron así como que si quería hiciera una lectura dramatizada, pero que teníamos que organizar nosotros ad honorem, ¿cachai? Y como nosotros estábamos montando Grita, entonces fuimos un día con los textos y hicimos también un pedazo de la obra, ¿cachai? Hicimos como el segundo acto, ¿cachai? Y después un conversatorio o algo así. Eh, pero en general, sí. No te digo que he ido a todas las funciones de la muestra, pero sí que lo encuentro un trabajo muy valioso que, claro, lo partió el Pablo Halpern en otro ministerio y que de a poco, a través de las sucesivas direcciones artísticas de la muestra, ha logrado sobrevivir y que ahora pertenece, como lo dije cuando fue la escueta y chiquitísima premiación el año pasado en el medio del estallido, es algo que nos pertenece a nosotros. No le pertenece ni siquiera el Estado, está ejecutando, obviamente el Ministerio está ejecutando la labor que le corresponde como Estado y como Ministerio, pero que nos corresponde a nosotros como teatristas, a nosotros como comunidad. Es algo que hemos hecho nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy hablando desde, piensa tú que en la muestra alguna vez estuvo Juan Radrigán, estuvo Leon Wolf, de la Parra ha estado muchas veces, ¿cachai? Hasta los más jóvenes que han participado como jurados, que han participado. Entonces, no, para mí es un acto crucial dentro del calendario teatral y ojalá que siga por mucho tiempo más porque efectivamente es un apoyo. Y a propósito de la muestra y la obra ganadora, ¿por qué no nos cuentas un poco, Marcelo, de dónde nace Tú no eres hermana, un conejo desesperado corriendo por el campo chileno? Me la aprendí. Está difícil. Está difícil. ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? Eh, a ver, eso, claro, el otro día lo que hablábamos casi como en privado, ¿cachai? Como yo siempre escribí en la compañía que nosotros teníamos originalmente, se llamaba Merry Melodies, la que partió cuando yo me fui de la escuela. Yo escribía como para mujeres. O sea, las miembros de la compañía eran mujeres, por lo tanto, siempre uno pensaba en por lo menos 3 actrices. Y si había un personaje hombre, o era un secundario o un actor de reparto que teníamos que galletear a alguien, invitar a alguien, ¿cachai? Entonces a mí eso siempre como que es un universo en el cual no sé si me siento cómodo, me interesa más bien que me siento cómodo. Y yo ahora hace rato, estoy como con un rollo en el teatro y en la literatura, que es la cosa como polihistórica, o sea, que es en el fondo cruzar épocas. En esta obra, para la gente que no la conoce, es una mujer, Adelaida, que es una mujer del siglo XXI, que está viviendo una crisis
emocional, en un mundo en crisis también, en una crisis social, económica, ambiental, etcétera, que viaja al siglo XIX sin mayores explicaciones para acoger y ser sorora, por decirlo de alguna manera, con Filomena, que es una mujer que está viviendo una sirvienta casi esclava del siglo XIX, que está huyendo luego de vivir una situación que la tiene en estado de shock. Entonces, en el fondo quería hacer el cruce de esas dos épocas, de ver cómo para nosotros el pasado nos puede parecer horrible y puede ser un lugar mejor para estar, porque sabemos que el futuro de alguna manera es mejor, pero también al confrontarlo darnos cuenta que los problemas que hay en las dos épocas de alguna manera se espejean, ¿no? Se replegara la realidad en la obra, eso es súper claro, perturbador. Claro. Ahí hay una cuestión, por ejemplo, claro, y cuando uno cuando se me ocurre eso, digamos, hacer de este cruce como que es absolutamente no realista, claro, como que algo como que salta la chispa y es a mí lo que me interesa, es lo que me interesa habitar cuando escribo, ¿cachai? Yo no sabía que era eso, pero una vez en un cursillo que hice con Spregelburg lo nombra muy bien, que es como la cosa de la reflectáfora, que es de alguna manera que los hechos que tú pones en juego en la dramaturgia empiezan a espejearse hacia lugares que tú no has calculado. Y eso podría ser lo distinto a una metáfora, que la metáfora de alguna manera es como más dirigida, ¿no? O sea, yo quiero hablar de esto y hago una alegoría o una metáfora para querer decir esto otro. En este caso, claro, yo en esta obra junté esto y lo que pasa en la obra es que saltan chispas. Y esas chispas son las que se van reflejando. Cierto. Sí, claro. Sí, yo ahí, por ejemplo, para mí, estoy súper de acuerdo con la gente que lo hace de otra manera, pero para mí el teatro tiene que ser una cosa de pedernal, chispa, fuego, bidones. O sea, esa es la manera en que yo lo veo para mi ejecución. Insisto, puedo ver alguna obra calma y amorosa y bien intencionada y me puede encantar. Pero para lo que yo hago yo necesito sangre, cochinada y mala intención. ¿Y cuándo la escribiste, Marcelo? ¿En época? La escribí así como desde la primera línea hasta la última. La escribí yo creo que partí como el 10 de agosto del año pasado. El 10 de agosto. Porque O me llama... sea, fue una escritura muy... Sí, porque se entregaba como en septiembre, yo creo, el concurso, ¿no? Creo que se entregaba el 30 de agosto. Ah, es realmente una obra escrita en 20 días. Claro. Te pregunto... Pero era una obra que estaba, o sea, que había juntado los bidones, digamos. ¿Cachai? O sea, no es, ¿qué hago? No, era una obra que tenía... Ahí al lado del escritorio. Claro. Te lo pregunto porque me llama... La leí anoche de nuevo para preparar esta conversación y sentí que la obra tiene mucha reverberancia con hoy y me parece que tiene mucha más incluso de la que tenía cuando fue elegida en el concurso que fue como entre noviembre y diciembre. Es como si la obra, esta frase que hemos escuchado tanto, sí lo hubiera visto venir y llama la atención, y esta es una conversación que tuvimos también con el jurado, que dábamos todos por hecho que era una dramaturga quien había escrito la obra. Y pensamos que esta obra venía a propósito del Mayo Feminista, ¿cierto? El 2018. Entonces, esto que cuentas de que siempre has escrito o estabas acostumbrado a escribir para actrices, acá da la sensación que los temas vienen desde otro lugar, ¿o no? Que no es solo el elenco en el que piensas, sino que es otro lugar en el que te sitúas para hablar. Sí. O sea, a ver, yo creo que sí. Mira, una de las cosas... Bidón, ¿cierto? ¿Cómo? Igual está la cochinada que decís tú, el bidón y todo eso que te gusta, las chispas, pero da la sensación que es un material
yo que conozco tu obra, bien distinto a todo lo otro en un sentido más profundo, ¿no? Sí, no, yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que, a ver, eh, como muchas cosas en el curso de los últimos años, e insisto, ponte tú en el cruce de la literatura, por ejemplo, yo cuando escribo literatura, claro, pensando, ponte tú en los gajos, por ejemplo, yo escribí una novela que se llama Weichafe, y de un gajito de Weichafe yo saqué Noche Mapuche. Ujú. Y así uno puede ver, ponte tú, como ciertas relaciones. Ah, mira, de aquí, de esta hebra, sale esto otro. Pero en relación al modus operandi que decís tú, yo creo que sí, porque en el fondo yo creo que, y esto yo lo podría ubicar más bien como en el 2012, creo que cuando escribí una novela que se llamaba La Patria, y justo después de eso escribí una novela que se llamaba Lacra, que viene con una cosa como del cuestionamiento y el autocuestionamiento de lo que uno no ve, ¿cachai? Y eso yo creo que puede ser una relación distinta a lo a lo que a lo mejor hacía antes, que podía haber como, no sé, un mundo más seguro o que buscaba eh, sacar las suciedades del pensamiento, ¿cachai? O sea, aquí, por ejemplo, en El Conejo, digamos, o en La Coneja, como le podríamos decir ahora para no decir el nombre tan largo, eh, claro, por ejemplo, cuando dice de repente, y todos se pusieron a mirarme, cuando dices todos, ¿te refieres a todos o a todos y todas? ¿Cachai? Claro, esa es una cuestión que hace 10 años probablemente ni una mujer hubiera escrito, ¿cachai? Pero que ahora de repente se hace palpable, ¿cachai? Se hace palpable, lo mismo como puede pasar con las historias de la diversidad sexual, ¿cachai? O con las cosas de clase, o con las cosas de los, comillas, pueblos originarios. Me acuerdo cuando estábamos tú, haciendo Noche Mapuche y de repente alguien decía, porque los mapuches, y la Caro Quito, que era una de las actrices, decía, ojo, no se dice mapuches, se dice mapuche. ¿Cachai? Y que es una cosa que uno dice, ah, claro, ¿cachai? Claro. Y uno, entonces, en ese sentido, claro, lo que pasa en la vida, y por eso que te digo, ¿cuál es la principal influencia? Yo no, mi principal influencia para escribir esta obra es lo que yo he vivido con las mujeres que tengo a mi alrededor, con lo que yo mismo elaboro a partir de lo que veo en la calle, mucho más que Ibsen, ¿cachai? O sea, aquí Ibsen no, en El Conejo no tiene mucho que ver, ¿cachai? Tiene mucho más que ver la calle, tiene mucho más que ver ese sentido. Al final de la obra, por ejemplo, hay una escena que es la única escena como que pasa en la actualidad donde el mundo se vuelve rojo, ¿cachai? O sea, como que hay una luz roja. Y yo cuando estaba escribiendo, yo en la crisis social absoluta era que, claro, era onda el calentamiento global, ¿cachai? Así como que ahora uno Esa le era la pasa, como, claro, que eso para uno es el futuro, Claro. para uno es el futuro, pero en ese momento, antes del estallido, igual era algo como que te estaba haciendo ruido. Yo creo, a mí me interesa, insisto que hay otras que pueden ser súper válidas y toda la cuestión, pero a mí me interesa escribir con la ventana abierta, con la tele encendida, con, con eh, y en todos los aspectos. O sea, cuando te dicen, oye, pero ¿por qué no escribir? No escribir ahora, hay que escribir después, cuando las cosas se enfríen, ¿cachai? Cuando uno tenga más perspectiva de las cosas. Sí, eso, cuando lo hagáis, fantástico, ¿cachai? Eso va a ocurrir. A alguien, o tú mismo, vaya a escribir después sobre esto con una perspectiva más clara, como yo todavía puedo escribir sobre la dictadura, con una perspectiva de tiempo más. Pero el escribir al calor de las cosas que están sucediendo es una oportunidad que no podemos perder, porque una vez que pase ese momento ya no vamos a tener esa oportunidad.
O sea, escribir sobre las revueltas feministas, por ejemplo, la única oportunidad, y la cosa álgida que se vivió, el momento es ese, para escribir sobre la marcha. Después ya uno puede escribir otras cosas. Ahora yo puedo escribir, oye, sí, la segunda ola feminista de los años 70. Pero obviamente que voy a tener otro nivel de crítica, otro nivel de apreciación, etcétera. Entonces, yo creo que en la obra sea eso. Pero también en la obra yo ocupo, y esto también quiero decirlo, porque yo ocupo a la mujer como un componente absoluto de clase. ¿Cachai? O sea, es ocupar, en el fondo, lo que quiero hablar del siglo XIX, es en el fondo de la última, del último eslabón. Claro. Y el último eslabón no es el inquilino, Claro, es la sirvienta. la sirvienta. Sí, así es un cruce súper interesante entre género y clase, que es como que lo anuda y no lo logra separar dentro de la obra. Y encuentro que eso le genera mucha más tensión. Y te quería llevar un poco, no sé cómo estamos en el tiempo, hablar a propósito de la contingencia, y que estaba ahí hablando de Noche Mapuche, que pensé a propósito de la segunda parte de Noche Mapuche, ¿cierto? Cuando se escucha la grabación de los Luxinquer-Macay, y a propósito de los, ahora que están tan en boga los no eslaformistas, ¿cierto? Me encantaría que nos hablaras a propósito de estas chispas que nos hablas, ¿cierto? El bidón, la cochina y todo eso. ¿Qué piensas sobre la violencia en el teatro? Como el uso de la violencia, eh, ¿es finalmente un reflejo del afuera? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de poner la grabación? Esta es una pregunta que siempre te quise hacer, Marcelo, así que momento. No, mira, a mí lo que me produce, primero, a ver, lo voy a poner en 3 puntos, porque no es un ejercicio aislado. Mire, yo una vez escribí, te contaba, una novela que se llama La Patria. La novela La Patria yo la escribí porque quería hacerme cargo y hacer pico en un artefacto literario a Francisco Javier Cuadra, que fue un ministro de Pinochet que para mí es el símbolo de los tipos que a nosotros nos cagaron la adolescencia. ¿Cachai? Que más encima era ministro, o sea, fue después rector de la UDP, ¿cachai? El vicerrector de Francisco Javier Cuadra ciertamente era el rector Peña, y me puse a escribir la novela como en clave, o sea, como ya, este personaje es un personaje como Francisco Javier Cuadra. E inmediatamente me di cuenta de que era una cobardía hacerlo de esa manera. Yo averigüé cosas de la vida personal de Francisco Javier Cuadra a partir de entrevistas donde el compadre decía dónde vivía, cuál era la decoración de su casa, fotos de su casa. Entonces todo eso yo lo puse en la novela y puse datos de su vida real, incluso el rumor que me llegó de que Francisco Javier Cuadra era gay. Y eso era protagónico en la novela porque yo dije, si yo escribo esto y no lo pongo, soy un cobarde. Luego, cuando hice una novela que se llamaba Lacra, en Lacra una de las protagonistas es la Patricia Mate, que es la hermana de Leodoro Mate, del grupo Mate, bla, bla, bla. Y ella justamente había perdido a una nieta en el accidente este que hubo en el norte de un bus de unas niñitas del... ¿Ah? Esa gira de estudios, ¿o no? De esa gira de estudios que eran todas unas niñitas de un colegio de los Legionarios de Cristo, bla, bla, bla. Y en la novela, como que caía de cajón que yo tenía que contar eso. Y eso también dije, estéticamente y narrativamente y moralmente era lógico que tenía que ponerlo. Y dije, pero ¿cómo voy a ser tan heavy? Y nuevamente dije, no, sería muy cobarde si no lo puse. Porque la cobardía es que me digan que soy mala persona. Yo, un simple escritor que no lee a nadie. Y luego sucede lo mismo con el caso de Noche Mapuche. En el caso de Noche Mapuche, lo que se cuenta en Noche Mapuche es una historia de un abuso contra un indio, de un mapuche, digamos, que en un fondo, que es una historia de adolescencia del personaje que contaba la nona,
que es abusado sexualmente y al que se le mata. Luego se cuenta la historia del el genocidio Lakota. Luego se cuenta con lujo de detalle una historia de un negro linchado. Luego se cuenta la historia de Matías Catrileo. Y luego se cuenta lo de los Luxinger. Y ahí dicen, oh, no, es que no se puede contar lo de los Luxinger. Luego de que haya estado 1 hora 45 masacrando, burlándose en un tono de comedia de los mismos gallos que han masacrado siempre. Y el problema son los últimos 15 minutos. Entonces, cuando montamos la obra era originalmente, no estaban los textos, o sea, los textos siempre estuvieron en la transcripción, pero los textos los decían los actores. Y de repente lo dijimos todos, en el grupo dijimos, oye, a lo mejor suena un poco burlesco. Bueno, pongamos la grabación. Una grabación, perdona, que en Canal 13, cuando fue el juicio, la ponían todos los días. Todos los días ponían la grabación. Entonces no entiendo cuál es la diferencia. La grabación yo la saqué de YouTube, no fui y se la robé a la familia. Donde dice, oye, que estás burlando la intimidad de los Luxinger. No, está en YouTube. Eso está en YouTube. Y cuando terminó la obra, yo ahora, no soy inocente, estoy de acuerdo. O sea, que llegue alguien y todos ustedes, o sea, connotados, teatristas chilenos, un director del GAM, se me acercaron y me dijeron, oye, esto es súper fuerte, o pelaban la obra. O sea, ¿es violenta? Sí, es violenta, pero obviamente que es mucho más violento matar a Matías Catrileo. Obviamente que es mucho más violento que matar a Matías Catrileo. Entonces, yo ahí, en eso es lo que me diferencio absolutamente de mi maestro Egon Wolf, porque el Egon era un tipo que era terriblemente buena persona. Él era un dramaturgo buena persona. Yo digo, no, yo ahí tengo mala leche. Yo no me estoy burlando de nadie, pero sí lo pongo. Y es un dato absolutamente de la realidad. Entonces, no obviamente que está puesto con una intención provocadora, pero como decía Pasolini, escandalizar y ser escandalizado es un derecho humano. Oye, Marcelo, ¿y cómo, me queda clarísimo, cómo ves ahora el estado de la dramaturgia actual del teatro? Evidentemente estamos en pandemia y se ha virtualizado todo. ¿Has podido ver cosas? ¿Qué piensas de lo que se está haciendo? Bueno, yo creo que aparte del abandono absoluto del ministerio que está ayudando a poner en escena esta puesta en el aire, porque lo del ministerio ha sido una cosa bastante feroz, o sea, escudarse en la burocracia del Estado para ni siquiera tener una palabra de apoyo, ya no hablemos de pandemia. Yo creo que todavía estoy esperando las palabras de la ministra en relación a la agresión que sufrió la María Paz Grandjen el día 18 de octubre. O sea, se cumple un año y todavía creo que no tenemos palabras al respecto. Públicas, categóricas, denunciando. Eso es lo que uno esperaría de un ministerio de la Cultura. El resto yo creo que hemos tratado de sobrevivir como hemos podido. No todos pueden. Creo que hay una cosa solidaria que se da en el hecho de que, y que se nota también en el resultado de los trabajos, que podamos realizar trabajos en este modo online, donde finalmente estén todos los estamentos del quehacer teatral, ¿cierto? O sea, no dos actores famosos actuando un texto prácticamente sin dirección, como partió este asunto Zoom y como otros han insistido en seguir, haciendo teatrito como si fueran sitcoms, con esa calidad artística también, me imagino. No las he visto ni las veré. Pero al contrario, también muchos productos, me carga decirle productos, pero que tienen una impronta teatral que curiosamente no reemplazan al teatro, sino que dan como más ganas de ir al teatro. O sea, demasiado de cerca, pero por supuesto cuando vi Preguntas Frecuentes tenía un trabajo de dirección, de diseño, que era muy atractivo. Bueno, lo que está haciendo Random también, las diferentes plataformas habidas y por haber, también encuentro que es una búsqueda. Ya nadie empieza a decir, oye, ¿es teatro o no es teatro? La verdad es que es una pregunta que importa bien poco.
La última hora de Manuel Morgado y la Carla Zúñiga en el Nescafé La Arte, que la vi hace poco, también me pareció un trabajo bellísimo que dan ganas de ver en el teatro también. Yo la verdad es que estoy que corto las winchas porque lo que quiero es el teatro. A mí realmente esto del Zoom me parece súper interesante como un registro de época, súper interesante también para que otras gentes, pero eso también es curioso, que otras gentes en otras partes vean teatro, pero me parece muy interesante que lo que va a pasar en la muestra. Yo voy a ver mi obra montada desde la cuarta región, y el beneficiado con esto del Zoom voy a ser yo, digamos, que la voy a poder ver. Entonces, creo que hace falta más un flujo y que va a ser complicado en un principio, porque en general, insisto, nos gusta más desde nuestro centralismo que nos puedan ver en todas partes, más que nosotros podamos ver lo que se hace en otras partes. Y en eso yo creo que el crecimiento va a ir dándole, ¿no? Oye, Marcelo, me están avisando que estamos a 2 minutos, que tenemos que terminar. Eh, Solo preguntarte lo último. Tú escribiste una obra para el teatro, ¿cierto? Tú nunca Sí. pensaste que podría hacer una versión virtual. ¿Han trabajado con las directoras? ¿Han conversado sobre eso? No, yo he hablado muy poquito con las directoras. Yo la única que conozco bien, digamos, ha trabajado conmigo y le he visto trabajos direccionales, es la Pancha Márquez. Y yo desde el comienzo les dije que obviamente la obra no se podía hacer entera. La obra dura, el texto como está en el sitio de la muestra, las chiquillas el otro día me dijeron que creo que había durado 1 hora y media. Y 1 hora y media para una obra en este formato es mucho, es mucho. Es una obra que conlleva acción, tocarse, abrazarse, pegarse, eso la obra lo tiene. No sé cómo lo van a hacer ahora. Lo único que sé es que confío en la Pancha, que también, digamos, con todo el equipo, que habrán hecho una versión, digamos, que con un espectáculo que sea completo en sí mismo. O sea, lo digo para que la gente lo vea. La Pancha ha versionado a dramaturgos mucho más importantes que yo y le ha quedado regio. Por lo tanto, tengo plena confianza en su mano y bueno, en el futuro sí espero que podamos hacer la obra completa en un escenario. De hecho, una cosa que voy a decir que es muy divertida, que me escribieron unas chicas de una escuela, creo que era el Duoc de Valparaíso, que habían leído la obra y que me pedían permiso para hacerla profesionalmente. ¿Cachai? Así como que era un grupo que se estaba armando y que querían hacerla. Así que yo creo que en eso ya la muestra absolutamente cumple y estoy muy a la expectativa de lo que van a hacer, con curiosidad, porque la obra ya es de ella, digamos, ¿cachai? O sea, el texto es mío, pero la obra ya es de ella, la puesta es de ella. Súper. Oye, Marcelo, muchas gracias por esta conversa. Y nada, dejar a todas invitadas para que revisen los textos que están en la página web muestranacional.cl y puedan conocer Conejo y todos los otros textos ganadores y invitarles también a las puestas en pantalla que van a tener estos textos durante las 2 últimas semanas de noviembre. Toda la información también de las actividades está en muestranacional.cl. Palabras al cierre, Marcelo, algo que quieras decir para despedirte. No, nada, apruebo convención constitucional, eh, pero atentos también porque eso no significa nada si no estamos atentos a lo que van a hacer después. Creo que este estallido que nos ha costado mucho dolor y también que ha sido en muchos sentidos una fiesta, no puede ser solamente un paréntesis y somos del teatro. Entonces, claro, cuando lo que tú dices de que la obra ahora como que cobra otro sentido, en el teatro eso casi ni es chiste, porque es en el fondo a lo que nos dedicamos. Es en el fondo a lo que nos dedicamos. Por eso que te digo que es mucho más importante ver la realidad que está a tu alrededor que el dramaturgo puntual con la cosa técnica que te puede dar una inspiración. La inspiración la tenemos al lado todos los días. Hermosas palabras, Marcelo, para terminar. Muchas gracias. Gracias a ustedes y mucho éxito en esta muestra. Muchas Mierda, gracias. mierda.